fin de semana fue al senador, todavía senador, poco más de 2 semanas le quedan de senador, ahora diputado electo por Oaxaca. Y le voy a agradecer a Toño que me vaya preparando los videos, porque saludé a Benjamín Robles, diputado electo por el PT, del Partido del Trabajo por Oaxaca, todavía senador de la República, y vino a hablar precisamente de migración. Pero aproveché para hablar de López Obrador, de la situación de México y tantas cosas. Aquí la primera parte de esta entrevista que me concedió Benjamín Robles, senador del Partido del Trabajo y diputado electo por Oaxaca. Se acaba una comisión, un encargo como senador y continuará como diputado electo por el Partido del Trabajo. Me da mucho gusto saludarlo, Benjamín, en un austero hotel del centro de la ciudad de Chicago. Y se lo digo porque ese ha sido uno de mis principales problemas cada vez que entrevisto a los políticos que vienen sobre todo a Chicago. Vienen a visitar a la gente trabajadora, vienen a visitar a los que se la están partiendo y a veces se hospedan en unos hoteles que ni Brad Pitt ni Madonna se hospedarían, y a veces a uno le da tristeza. Me da gusto que ya hayan empezado, al menos lo que podemos ver, seguramente ustedes lo han hecho desde antes, con esta idea de la austeridad. ¿Cómo lo percibe? Bueno, la verdad es que yo decía ayer en un Twitter, a propósito de que firmamos un acuerdo político, el PT, Morena y el PES, para ir juntos también en la agenda legislativa en el Congreso de la Unión, que no puede haber poder legislativo rico y pueblo pobre. Entonces tenemos que entender que la clase política, que la clase gobernante abusó en México, y que por eso la ciudadanía se manifestó. Entonces ahora lo que nos corresponde es actuar en función de lo que decimos. Hay que ser congruentes y bueno, pues la verdad, los privilegios para atrás. Ahora hay que trabajar de lado con la gente. ¿Podemos entender también esta victoria de Andrés Manuel el 1 de julio en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social como una oportunidad histórica, una dinámica diferente, incluso para los servidores públicos, de que yo sé que no podemos echar en el mismo costal a todos, pero sí hay servidores públicos que han hecho un muy buen negocio del servicio público, de la política? Entender eso también, la gente puede entender, puede tener la esperanza de que los servidores públicos ahora sí le van a servir al pueblo y no servirse del pueblo, y no me refiero necesariamente a Benjamín Robles. Sí, y sobre todo porque tenemos un presidente hoy electo, a partir de diciembre ya presidente constitucional, que va a poner el ejemplo, ya lo está poniendo, cuando dice vamos a descontarnos una gran cantidad del sueldo, vamos a acabar con los privilegios, vamos a acabar con las canonjías, y entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer todos? Seguir el mismo ejemplo. La verdad es que sí, ya basta que haya tanto gasto superfluo, que es una grosería, es una mentada de madre para la gente, y ya llegó la hora de actuar de una manera distinta. El dinero público es para resolver los problemas de la gente, no para vivir como virrey. La verdad, eso no está bien, y Andrés es el responsable de que sí lo estemos logrando. Y ustedes tienen algunos colegas en el Senado que sí viven como virreyes. Ahí está Carlos Romero de Champs y su mansión en Acapulco, ¿no? Sí, la verdad es que ese tipo de cosas son injustificables, y yo creo que la gran victoria del 1 de diciembre implica, sí, por una parte la necesidad de reconciliación, de unidad, pero también de justicia. O sea, no se puede permitir que ese tipo de casos queden en la impunidad. Con todo respeto, yo opino, no puede haber perdón y olvido. Hay gente que tiene que pagar porque se ha pasado de la raya y son los responsables de tanta miseria en México. Y hablando de justicia, no puede haber justicia para el mexicano cuando no está incluido el mexicano que está pues promoviendo la grandeza también de México desde el extranjero. Tenemos años, muchos periodistas, críticos, independientes, diciendo no puede ser posible que con un discurso te apapachen y a la hora de la hora no te dé ni siquiera el voto electrónico, por ejemplo, el INE, que no lo puso a funcionar en estas elecciones.
¿usted entiende que al mexicano en el extranjero se le ha tratado como un cero a la izquierda, se le ha tratado con la punta del pie? Sí, yo le decía a mis compañeros diputados electos, y cuando les hacía la invitación de que nos acompañaran a este foro de migrantes, que aquí hay un sentimiento de olvido. Nuestra gente cada vez que venimos aquí acusa olvido de las autoridades de México, olvido también de la clase política, de los legisladores, y no es correcto porque si no fuera, entre otras cosas, por el dinero, las remesas que mandan, en México desde hace mucho se hubiera dado ya una revolución, porque hay muchas comunidades en este país nuestro querido México, que viven solamente de las remesas. Entonces no corresponde el trato que han recibido. Y hoy me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí en Chicago y al rato ver, pues, a parte de la comunidad oaxaqueña. Digo, yo represento como senador de la República a todo el país, pero bueno, desde el punto de vista moral, los oaxaqueños los tengo en el corazón, pero sé que aquí hay una gran parte de comunidad de Jalisco, de Guerrero, de Michoacán. Nosotros vamos a verlos a todos y a decirles, cuenten con nosotros. Yo sí he podido ser parte de un grupo de legisladores que han hecho algo por los migrantes. Tenemos que hacer más, tenemos que empoderarlos. A ver, amigos, si ustedes de verdad se decidieran a participar en las elecciones, los que ya tienen derecho, la comunidad mexicana sería respetada también en esta parte del territorio de este continente. Y en México vamos a hacer muchas cosas. Ustedes están aquí, todos lo sabemos, porque no encontraban salida en México. Las palabras en esta primera parte de la entrevista de Benjamín Robles, senador del Partido del Trabajo, quien estuvo este fin de semana en Chicago, nos concedió una extensa entrevista. Hablamos de Donald Trump, de Andrés Manuel López Obrador, de la situación de los mexicanos. Y antes de presentarle la segunda parte de esta entrevista, saludo aquí en estos nuevos estudios de Sin Censura a mi buen amigo, analista y estratega político, Efraín Martínez Figueroa. Efraín, pues desde nueva casa, emocionados. Muy buenos días, Vicente. Pues quiero felicitarlos por este nuevo estudio. Creo una gran vista y pues el equipo formidable que siempre has tenido, siempre caracteriza tu programa Sin Censura con esa objetividad e imparcialidad, pero hoy con una vista diferente. Así es, Efraín, te tocó estar también en el foro migrante. Para mí, destacable que esta comitiva no fue de una o dos, y además fueron diferentes partidos políticos los que estuvieron presentes. Felicidades a la coalición de migrantes en el área de Chicago por haber realizado este evento, les quedó muy bien, pero sobre todo vinieron a comprometerse los políticos. Aquí no fue un foro como los de siempre, de yo digo el discurso bonito. Con eso de que el moderador era Vicente Serrano, logramos que los políticos firmaran compromisos, que no solamente vinieran a dar discursos, sino que dijeran, yo me comprometo a esto, esto y esto, a 100 días, a 3 años, a 6 años, y que lo dejen firmado, y que si no cumplen, los migrantes podamos tener la oportunidad, pues, de jalarles la rienda. Vicente, algo inédito. Creo que fue un foro muy plural. Tuvimos la oportunidad de que estuvieran presentes varios legisladores de distintos partidos políticos y estuvimos escuchando las propuestas de la coalición de migrantes, pero lo más importante, este trabajo en equipo que se compromete tanto los legisladores en México junto con los ciudadanos mexicanos en el extranjero, para poder lograr esta agenda binacional del problema que ha habido con el problema de migración que ha habido durante muchos años y que ha estado latente, y que eso es un problema que no solamente se presenta en México, se presenta a lo largo y ancho de todo el mundo. Y bueno, Vicente, creo que es una gran oportunidad, y el ejercicio que se hizo por primera vez, y quiero decirte, no lo llamaría un foro tradicional, sino un foro de innovación, donde se pudo constatar a través de un documento donde firman los legisladores los compromisos y las propuestas, como tú lo acabas de mencionar, a corto, mediano y largo plazo,
quiero recordarles a todos los mexicanos que acá en Estados Unidos la palabra está por encima. Allá necesitamos un notario público para que sean válidos los acuerdos. Acá en Estados Unidos pues es diferente, la palabra es muy importante, y yo creo que es un ejercicio muy particular, muy diferente a todos los foros que se han presentado anteriormente. Felicito enormemente a la organización de este foro, a todos los que estuvieron involucrados en ellos, y excelente las propuestas que salieron de todos los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Claro que sí, vamos a ver la segunda parte de esta entrevista, precisamente con Benjamín Robles, senador del Partido del Trabajo, quien será próximamente también diputado. Fue el segundo, si tengo entendido bien, si me quedan bien las cuentas, el segundo diputado, el segundo candidato más votado en México a la Cámara de Diputados por Oaxaca. Y bueno, esta es parte de esta entrevista extensa que nos concedió Benjamín Robles, así como también pudimos platicar con Jorge Álvarez Maínez, diputado de Movimiento Ciudadano, y algunas de las diputadas electas que entrarán por primera vez a la política, en este caso por el Partido del Trabajo, el PT. Tenemos bastante para ustedes el día de hoy en Sin Censura. El programa se llama Sin Censura, y si algo le aprecian a sus servidores, que, adelante, perdón por las damas, no se anda con chingaderas. Adelante, camina. ¿Hay o no una ignorancia entre los legisladores, incluso desde la presidencia? ¿Hay una ignorancia o no en la clase política mexicana del fenómeno migrante? Y lo menciono porque ha sido muy cómodo encontrar a Trump como enemigo en el discurso, pero no creo que haya algún legislador, sin ofender, agraviar a los presentes, que entienda el terror de esas familias que salen con el Jesús en la boca todos los días a trabajar, es pidiéndole a Dios no ser arrestados y terminar en un proceso de deportación. Muy pocos, si es que hay alguno de ustedes los legisladores, y perdón que sea tan honesto y tan claro, no creo que alguno de ustedes entienda lo que me compartió don Roberto del Estado de México, que prefirió llamar al programa Sin Censura porque en el consulado de Del Río, a un ladito del centro de detención donde le tocó estar en Texas, nunca lo visitaron. ¿Qué está pasando con esta clase política que no entiende lo que no entiende? Pues la mera verdad es que la clase política, quienes han representado al país en consulados, en embajadas, creían que era un premio en lugar de una responsabilidad. O sea, tener un cargo en el servicio exterior mexicano, hablando de quienes representan al país en embajadas, en consulados, es una enorme responsabilidad. Y sí pueden decir que no mandan el dinero, que no tienen los recursos, pero para eso está la creatividad y la verdad es que nosotros sabemos... Peor aún, Benjamín, peor aún. En nuestro programa constantemente recibimos llamadas de gente que se queja del trato, de lo más mínimo. ¿Ustedes están enterados de eso? Cada vez que yo he estado aquí, nosotros nos enteramos, llevamos estos planteamientos, los hemos convertido en productos legislativos. Yo recuerdo como algo de lo que me llenará de mucha satisfacción toda mi vida, ahora que estoy a punto de dejar ya el Senado, que pude participar para que un reclamo que hacían los Dreamers en una visita que hicimos el año pasado, para cuando nos decían, no queremos regresar a México, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera nos van a tratar bien, ¿qué va a pasar con nuestros estudios? Bueno, yo entiendo que quieren quedarse en este país y nosotros tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para que sean las cosas que ustedes desean, pero también tenemos que preparar el terreno para que ustedes, si regresan, espero que sea por gusto y no por necesidad, o no porque la migra haga de las suyas en esta política de intolerancia, no es de tolerancia cero, es de intolerancia del gobierno de Donald Trump, los tenga que regresar, que México esté en la posibilidad de hacer algo. Ya modificamos la ley de educación para que sus estudios sean revalidados, pero ahora tenemos a partir del 1 de diciembre la oportunidad con López Obrador de hacer las cosas que no han hecho los gobiernos ni del PRI ni del PAN, que al contrario se llenaron las bolsas de dinero mal habido, y sí, a cambio de la pobreza de la gran mayoría de la gente. Entiendo que ha fallado el gobierno mexicano, pero hoy creemos
que las cosas pueden empezar a cambiar porque ya somos mayoría en el Congreso de la Unión y tenemos un gran presidente. Entonces, resultó muy injusto que algunos criticáramos a López Obrador por ponerse al mismo nivel de Trump. ¿O también refleja un desconocimiento de esto, de una intolerancia de la que habla Benjamín Robles, de un terror con el que viven muchas comunidades? Muchos empresarios han ido a la bancarrota porque literalmente han quedado vacías vecindarios por el miedo. ¿Por qué no me responde después de la pausa? Voy a una pausa y regresamos aquí en Sin Censura con Benjamín Robles, senador todavía de la República y diputado electo del Partido del Trabajo por Oaxaca. Sin Censura llega gracias al patrocinio de